locura explota con Asignatura Pendiente, ¿no? Fue como... Y Solos en la Madrugada. Solos en la Madrugada, que fue como la película que te seguimos agradeciendo de alguna manera, ¿no? Sí, Asignatura fue un fenómeno en España impresionante porque además José Luis García y José María González Sinde, el padre de la actual ministra de Cultura, se empeñaron en que yo tenía que ser y no había ni distribuidor, ni exhibidor, ni nadie que hiciera la película conmigo, y ellos insistieron hasta que por fin la hicimos. La hicimos y quedó como quedó, pero arrancó, se estrenó un lunes, martes, el miércoles, y justo cuando la iban a sacar de cartel, pero fue como un milagro, ¿no? Empezó a crecer, a crecer, a crecer, y más allá de los valores de la película se convirtió en todo un fenómeno social. Y la película de la transición, prácticamente, ¿no? Sí, ahí se reconoció todo Cristo y, digo, produjo reacciones que iban mucho más allá de los valores puramente cinematográficos. Pues eso. Todo eso es lo que no les puedo perdonar. No sé, pero me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Como si no hubiéramos acabado la carrera. Y además sé que nos vamos a morir sin acabarla. Y al año siguiente hicimos Solos en la Madrugada, que bueno, pues que te voy a contar de Solos en la Madrugada, porque yo ya lo he dicho todo lo que había que decir, que en los primeros asombrados, ¿no?, y agradecidos, ¿no?, de la repercusión que tuvo entre vosotros. Fuimos nosotros porque no pensábamos nunca que ese discurso monólogo final iba a tener ese alcance, iba a ser oído y leído de esa manera, pero estaba claro que había unas sensibilidades aquí que hacían... Sí, muy interesante la recepción, ¿no? Cómo la gente lo recibió como una especie de manifiesto, ¿no? Sí, porque yo he hecho, ya hace, en el año 87, cuando estaba con Charo aquí, en una universidad y en sitios públicos, ¿no?, insistiendo en que si fuéramos capaces de hacer una lectura desapasionada, ¿no?, escuchar ese... Te das cuenta de que no es más que la declaración de principios de un pobre diablo, de un pobre que reconoce que ha fracasado, que era el retrato del españolito que queríamos hacer. Entonces nosotros, despistado y mucho más machista, más reaccionario incluso a veces de lo que él mismo podía imaginar, y que lo único que hacía era proponer, pero con frases hechas y lugares comunes prefabricados casi todos, ¿no? Un discurso de mesa camilla, de un pobre diablo que tiene un micrófono delante, pero y le habla al micrófono, pero que tiene que saber que todo eso es fácil de decir, pero lo que es extremadamente difícil, que es la cosa, es aplicarlo a la realidad, porque todo eso hay que confrontarlo con un entorno que normalmente no suele ser favorable. Y ahí es donde está la madre del cordero. Que es muy fácil pronunciarse, y es muy fácil hablar, y es muy fácil escuchar. Y unos hablan, otros escuchan, y cada uno se va a su casa y no pasa nada. Difícil es vivir. Esa es la cosa. Entonces por eso nos sorprendió, y me sigue sorprendiendo, y yo ya renuncio. Yo ya acepto ser... Lo que pasa es que acá no escuchábamos nada parecido a eso, ¿no?, en ese momento. Y era como... Se tomó como un manifiesto político, claramente, ¿no? Sí, totalmente, Así lo sentimos, ¿no? Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero... adultos. Ya no tenemos papá. ¿Qué cosas, eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Bueno, pues hay que enfrentarse al mundo. Este amor por vos de la Argentina es recíproco. ¿Vos qué sentís por Argentina? Primero, más que recíproco, creo que es lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera. Porque, sinceramente, al margen de las ventas clandestinas de Barea y de Baroja y de Bañengan y lo que me ayudaron, es todo lo que venía entonces el año 63. Yo caí aquí por primera vez en Buenos Aires. Una época hermosa. Sí, un éxodo desde la España de Franco, mirar para acá era... Luego han ido las cosas, dando las vueltas que han dado. Pero lo cierto es que yo siempre he pensado que aquí están de los mejores y de las mejores de este oficio al que yo me dedico. El oficio y sus alrededores. Creatividad, curiosidad, inquietud, cintura. Entonces, ser considerado uno más, tener entre vosotros un lugar en el mundo, a mí me honra y me satisface muchísimo. Luego,
tengo ya como argentino, un argentino más, quiero tener el derecho de cabrearme, claro, y de putear y de mandar a hacer y decir no, otra vez no, ya no más. Pero es un ejercicio muy interesante. Verás, hay una tendencia a un provincianismo latente en España. Todo esto de, bueno, y ahora lo que está pasando con está dejando con el culo al aire de muchas conquistas supuestas y demás. Sí. Hay un provincianismo latente y hay que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como Antonio Machado señala. Mientras que aquí lo cosmopolita es lo que predomina, ¿no? Y entonces también tiene sus más y sus menos, sí, con toda una parafernalia de gente impresentable en el cosmopolitismo, sí, ¿no? Y otra gente que sí te enseña a mirar desde esa Castilla a la que yo vengo para acá y viceversa, al menos en mi caso, es enriquecedor. Es formidable y te digo, posiblemente lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida. Sé muy bien lo que quieres decirme, Carmen. Es muy sencillo. Verás. Dentro de algunos años, los que todavía se acuerdan de mí dirán... Sí, hombre, Roberto Orbea, el maricón aquel que quería ser político. Era un cachondo el tío, ¿eh? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando en España las consecuencias de por decir, un tsunami, no solo financiero o económico, sino moral, ¿no? Que está sacudiendo no solo a España, sino, bueno, está llevando Grecia, a todos. Hay unos más afectados que otros, pero en realidad hay víctimas, son de una manera u otra todos, ¿no? Creo que es un poco el principio del fin de algo, ¿no? Una especie de tercera guerra mundial encubierta, como Vicente Verdú ha señalado. Y por no extendernos demasiado, lo que está pasando en España, entre otras cosas, no es más que la evidencia de una cosa terrible, dura y jodida de entender, pero que hemos estado durante más tiempo del debido mirando para otro lado, creyéndonos que lo que estábamos construyendo y lo que estábamos edificando tenía la solidez. Digo el término construir y edificar porque la paradoja es esa, la ¿no? burbuja. Claro, hemos estado construyendo casas como para 200 años y todos sabíamos que todo eso, y lo sabíamos todos. Claro. Y había quien tenía la obligación de saberlo y pararlo antes, que supuestamente es el pensamiento de izquierdas. Supuestamente es aquel que tiene una noticia, una noción de cuáles son sus herramientas, volvemos otra vez al Venancio, ¿no? O sus armas. Y cómo aquí el que más y el que menos miró para otro lado, y cuando esto ha estallado se han puesto en evidencia la falta de otros recursos, la falta de otras posibilidades. En definitiva, el endeudamiento. Hay niveles de responsabilidad de estos filibusteros que han organizado todo este contubernio. Para colmo llamarse botín, ¿no? Sí, para eliminar, bueno, si no con bombas, como dice Vicente Verdú. Sí, hay muertos morales, sociales, laborales, y que no van a resucitar. En ese plano no van a resucitar. Lo terrible de todo esto es cuando el panorama político que hay en Europa es el que hay. Es el que hay. Claro, porque todo esto, supuestamente, esto debería haber provocado una reacción de esa cosa de muchachos y muchachas y señoras del 15M, que me parece formidable, que es perfectamente legítimo. Dudo, no sé qué alcance va a tener eso para poder modificar lo que está pasando. Me llamo Martín Marco López, soy escritor y colaboro en la prensa del movimiento. Puede preguntar por mí en la vicesecretaría, ahí en la calle Génova. Verá, mi último artículo ha salido en Provincias hace unos días. Lo tengo... Sí, aquí. ¿Ve? Razones de la permanencia espiritual de Isabel la Católica. Y aquí abajo mi nombre, Martín Marco. Hablando con el señor Mujica el otro día, el presidente el PP. Tío importante este hombre. Sí, sí. Uno de los problemas de la izquierda, y va a seguir siendo, es que nuestros abuelos no sabían que ciertos eslóganes, ciertas banderas, ciertos gestos, ya no solamente no sirven para nada, sino que son contraproducentes. Claro. Que ya el código de entendimiento es otro, que el problema es otro, que el análisis concreto de la realidad concreta es otro. Completamente. Porque el cuerpo electoral es otro, porque todo... ¿Y qué pasa con la memoria en España? Tenemos el caso García Lorca, ¿no? Bueno, el caso Garzón, que es el caso Garzón. Que anda en una tibieza ahí que bueno, yo modestamente no acabo de entender, ¿no? Porque
no se trata en absoluto de cóleras, ni de... hay 100 y pico mil esqueletos tirados por ahí por las cunetas. Cosas comunes. Qué mínimo que recuperar eso, y si eso supone que el Estado debiera haber prestado un poco más de atención y que no hubiera la resistencia todavía que hay en un sector de la sociedad española que eso se lleve a cabo, pues es triste. Hay una supervivencia. Parece ser que, desde el punto de vista legal, el señor Garzón en algún punto debió dejar un resquicio abierto en el procedimiento para que ahí se colaran las sabandijas estas de los legalismos. Y también es verdad que debió igual ser un poco más cuidadoso, ¿no? en el procedimiento. Pero de cualquier manera es posible que haya cometido algún error, pero lo que no ha cometido de ninguna manera es un delito, ¿no? No, desde ya.